Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos a la charla en directo de Caceta Gunea, bienvenidos a vuestra casa, a nuestro canal de YouTube. Yo soy David Velasco, educador de Caceta Gunea, y voy a hablaros en esta ocasión de cómo desmentir noticias falsas, las fake news. Pero antes de nada, como siempre, os recuerdo que en nuestra página web de cacetagunea.eus podéis ver nuestras próximas charlas y revisionar las que queráis en nuestro canal de YouTube. Y voy a recordaros las próximas charlas online que se darán en nuestro canal. El martes día 20 a las 7 de la tarde tendréis Sincroniza tus contactos con los contactos de Google, ¿de acuerdo? Que será en euskera. Y la misma el jueves 22 a las 7 de la tarde en castellano, ¿no? Bien. Así que nada, os animo a suscribiros a nuestro canal, botoncito rojo que tenéis abajo, y darle a me gusta a la charla. Y recordad que tenéis nuestra página web cacetagunea.eus para cualquier cosa. Y sobre todo, una vez más, gracias por estar ahí. Bien, ya sabéis que si tenéis dudas podéis pedir cita previa para resolver vuestras dudas o resolverlas por teléfono o por email con vuestro Caceta Gunea más cercano. Y recordad que aquí abajo también podéis escribir vuestros comentarios con vuestras dudas. Bien, pues comencemos. ¿Qué vamos a ver en esta ocasión? Pues vamos a ver primero una pequeña introducción de qué es esto de las fake news. Veremos qué son las noticias falsas. Vamos a ver algunos consejos para distinguir las noticias falsas de las que no. Identificaremos la fuente original de la información. Veremos que no hay que leer solo los titulares. Vamos a ver cómo verificar la fecha de publicación, el estilo. Veremos si es una broma o no, qué es eso, que existe, cadenas de mensajes y por último veremos el Google Fact Checking. Muy bien. Pues empecemos. Os voy a poner un momentito por aquí. Ahí está. Ahí lo tenéis. Bien. Bueno, debemos de reconocer que vivimos cada vez más conectados, ¿no? Y nos hemos acostumbrado a informarnos a través de los medios digitales, a través de Internet. Estos son muy cómodos, son rápidos y siempre los tenemos a mano gracias a nuestros dispositivos móviles que tenemos en la mano todo el día, ¿no? Pero con esta nueva manera de informarnos han proliferado las informaciones sesgadas y las noticias falsas, o usando el término actualmente de moda, las fake news. El periodismo de calidad, ¿vale?, y el derecho de los ciudadanos a informarse debidamente están sufriendo el impacto de este fenómeno. Y pues que se está volviendo cada vez más peligroso, ¿vale?, y que influye de distintas maneras en las prácticas democráticas. De hecho, la expresión fake news, ¿vale?, fue elegida palabra del año 2017 por el diccionario Collins, ¿no? Y noticias falsas fue candidata a palabra del año del 2017 de la Funde. Vale, ¿pero qué son las noticias falsas? Pues un momento, os voy a pasar por aquí. Ahí está, ahí tenéis. ¿Qué son las noticias falsas? Después de ver esta pequeña introducción, vamos a ver ahora qué son esas noticias falsas. Vale. Lo primero es definir qué es esto de las fake news. Y según la Wikipedia podemos definirlas como
Las noticias falsas, conocidas también con el anglicismo de fake news, son un tipo de bulo que consiste en un contenido pseudo-periodístico difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales, cuyo objetivo es la desinformación. Es decir, se crean con la intención de engañar, desprestigiar o aclamar a alguien o obtener un beneficio económico, amenazando pues la credibilidad pues, de los medios serios, ¿vale? Y entorpeciendo pues, que la población esté debidamente informada de una manera correcta. Las noticias falsas, ¿vale?, no son algo endémico de esta época, ¿vale?, algo típico solo de esta época, ya que hay antecedentes de desinformación desde la antigüedad. Pero no ha sido hasta el desarrollo de las tecnologías de la comunicación como que tenemos hoy en día el que se han convertido estas fake news en una preocupación global dada la capacidad de transmisión que poseen estas tecnologías. Obviamente. Las fake news, ¿vale?, son una amenaza para el periodismo y un 85% de las personas encuestadas, según algunos estudios, piensan que también lo son para la democracia. El afán, pues eso, de conseguir clics, ¿vale?, o de compartir contenido inmediato, ¿vale?, en muchos casos tiene la contrapartida de transmitir información de menor calidad. Pues ya que las historias que salen primero, ¿no?, generalmente son menos precisas, ¿vale?, al disponer de un menor tiempo pues, para verificar las fuentes o para ampliar la noticia o actualizar la información, ¿no? En consecuencia, los lectores pierden la confianza en los medios que las difunden. Investigadores del Media Lab, ¿vale?, del Massachusetts Institute of Technology, han llevado a cabo un estudio que ha demostrado que las noticias falsas tienen un poder preocupante, pues llegan a mucha más gente que la información verídica y pueden incluso, ¿vale?, alterar el criterio para distinguir entre lo que es cierto y lo que es falso. Según un estudio sobre el impacto de las fake news en España, un 86% de los españoles, ¿vale?, no distingue con facilidad, ¿vale?, las noticias inventadas de las reales, ¿no? Imaginaros. Bien, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver ahora una serie de consejos, ¿de acuerdo?, para distinguir las noticias falsas, ¿vale? Os voy a pasar un momentito para que veáis un pequeño resumen. Ahí está. Bien, antes de continuar, la BBC, ¿vale?, hace un par de años publicó 5 consejos para identificar una fake news que debéis conocer. En primer lugar, según la BBC, primero, tómate un minuto y piensa, ¿no? No te creas la noticia ni compartas el texto de inmediato. 2. ¿Te causó una reacción emocional muy grande esa noticia? Pues desconfía, porque las noticias inventadas se hacen para causar grandes sorpresas, ¿vale?, o rechazo. Tercer consejo de la BBC. ¿Confirma alguna convicción que ya tenías esa noticia? Pues también es una técnica habitual de las noticias inventadas, ¿vale? Desarrolla el hábito, ¿vale?, de desconfiar e investigar más sobre esa noticia. 4. El cuarto consejo. ¿La noticia te está pidiendo que creas en ella o muestra por qué algún motivo por el que desconfiar? ¿Vale? Pues cuando la noticia es cierta, ¿vale?, es más probable que cite fuentes, que incluya enlaces y que cite documentos oficiales. Es decir, que sea más transparente, ¿no? Y por último, el último consejo que nos proporciona la BBC, el quinto, es producir un reportaje tan pronto, ¿vale?, como acontecen los eventos, ¿vale?, toma su tiempo, ¿no?, y exige lógicamente profesionales cualificados para hacerlo, ¿vale? Hay que desconfiar de las noticias bomba que salen, ¿vale?, al calor del debate, al calor de la acción, ¿vale?, que se publica justo minutos después, ¿vale? Hay que desconfiar. Bueno, estos son algunos de los consejos, 5 consejos básicos que pues, publicó la BBC al respecto de las noticias falsas, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a ver es que hay que identificar fuentes originales de la información. Vale. Os voy a pasar aquí la diapositiva, aquí la tenemos. Ahí está.
Lo importante al final, ¿vale?, no es quién nos ha dicho la información, sino de dónde proviene esa información. Por ejemplo, si nos dan una noticia donde leemos unos expertos dicen, ¿vale?, lo que tendríamos que buscar en la información sería quiénes son esos expertos, ¿vale? De qué país, de qué universidad, de qué ocupación, de dónde, de qué institución, ¿vale?, y qué es exactamente, ¿vale?, lo que han dicho y dónde está publicado. No es lo mismo la página de un periódico, ¿vale?, que un blog de noticias sin firma. Tenemos que acostumbrarnos a mirar quién firma esa noticia. Además, si es verídica, debería de estar publicada en otros medios de comunicación. Resumiendo, tenemos que hacernos 3 preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas? Primero, ¿es una cadena sin autoría o sin un enlace? Desconfía y preferentemente no la compartas. Segunda pregunta, ¿tiene autoría? ¿Es una fuente legítima en la que hayas confiado en el pasado? Hay que investigar el nombre del medio o del autor en Google, ¿vale?, para ver qué más hizo esa persona y para qué medios trabaja. Presta atención a si el sitio que reprodujo la noticia publica cosas solo de un lado político con algún sesgo, pues, ideológico, ¿de acuerdo? Desconfía, entonces. Y la tercera pregunta que tenemos que hacernos, ¿hace referencia a un medio de comunicación? ¿De Entra a la página web de ese medio para comprobar si la noticia está. Si te han mandado por WhatsApp o alguna red social una noticia, ¿de acuerdo?, vete a Google, entra en ese medio digital, en ese periódico digital o lo que sea, ¿vale?, y comprueba que esa noticia está en su página web, ¿vale? Eso es otra de las cosas que tendríamos que acostumbrarnos a realizar. Vale. Lo siguiente que vamos a ver ahora es que no hay que leer solo los titulares, ¿no? Ese es el gran error que cometemos. Las noticias falsas suelen tener titulares atrayentes como ¿qué no te han contado sobre? ¿Vale? 10 imágenes impactantes sobre no sé quién, ¿vale? Y después, ¿vale?, al entrar en la noticia, vemos que esta no se corresponde con las expectativas que nos había dado el titular. Tenemos que tener en cuenta que muchas páginas con contenidos digitales viven de los clics, ¿vale? Pues es ese número de visitantes, ¿vale?, que pueden presentarle, que tienen esos medios digitales, los que atraen a los anunciantes a su página. Y para poder financiarse a través de la publicidad, ¿vale?, la web tiene el valor del número de clics. Contra más clics, más dinero, ¿de acuerdo? Además, debemos analizar la calidad del contenido, ¿vale?, y hacernos ciertas preguntas, ¿de acuerdo?, como estáis viendo ahí en la diapositiva. La primera, ¿hay muchas faltas de ortografía? Si el texto tiene muchos errores gramaticales, es posible que sea falso, ¿vale? Mucho cuidado en noticias, emails, ese tipo de cosas que tienen muchas faltas de ortografía, desconfía, ¿no? ¿El diseño parece profesional? Sí, no, ¿vale? Si no parece profesional, ¿vale?, desconfía de las páginas web que supuestamente, pues, pertenecen a un medio de comunicación, pero tienen un aspecto muy descuidado, ¿de acuerdo? Desconfía de esas páginas. Y la última pregunta que estamos viendo ahí es, ¿se cita algún estudio o experto dentro del texto? ¿Vale? Si no se citan las fuentes de información, es posible que se trate de un bulo, ¿no? Bien. ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta? Es, pues, por ejemplo, que tenemos que verificar la fecha de la publicación, ¿no? Os voy a pasar un momentito para que lo veáis. Ahí lo tenéis. Muy bien. A veces, ¿vale?, con la intención de crear desinformación, ¿vale?, o vender una idea, se emplean noticias reales, pero de fecha distinta a la actual, igual de hace años, ¿no? Por eso siempre es recomendable fijarnos en qué fecha fue publicada la noticia, ¿no? También debemos de tener cuidado con las noticias que se basan en una foto o un vídeo, porque a veces son de hace años. Sacar una noticia de contexto, ¿vale?, y divulgarla, ¿vale?, en una fecha diferente también es una forma de desinformación, ¿de acuerdo? Ilustran una noticia con un vídeo y una foto, pues que no es de ahora, que igual es de hace 5 años, ¿no? Eso suele ser bastante habitual.
Más cosas que vamos a ver ahora. Os voy a pasar. Vamos a ver el tema del estilo. ¿Verdad? Vamos a ver. ¿A qué se refieren con el tema del estilo? Estas noticias, las fake news, ¿vale?, suelen escribirse, ¿vale?, en un lenguaje muy directo, ¿no?, casi siempre en segunda persona, ¿vale?, y usando el imperativo, ¿vale?, llamando a la acción, diciendo que te alertan, que te ayudan, ¿vale?, animando a hacer algo, ¿vale? Es decir, que en vez de describir unos hechos, ¿verdad?, y dejar que nosotros juzguemos, ¿vale?, intentan posicionarnos sobre una idea en concreto, ¿no? Ese es el estilo, ¿vale?, lo que tenemos que tener en cuenta cuando leemos una noticia, ¿vale?, o nos llega una noticia a través de alguna red social, ¿no? Vale. Lo siguiente que vamos a ver es el tema de las bromas. Bromas. ¿Qué es esto de es una broma? Vale. Existen muchas páginas satíricas, ¿vale?, en la red, ¿vale?, como por ejemplo, como usted viendo ahí la diapositiva, El Mundo Today, ¿vale?, o The Onion, ¿no?, que con una estructura similar, pues, a las páginas de noticias serias, ¿vale?, hacen mofa de algunas noticias actuales, ¿de acuerdo?, haciéndolas pasar como verdaderas, ¿vale?, y por tanto deberíamos de estar atentos para no caer en una simple broma, ¿no? Para los que no conozcáis, ¿vale?, os recomiendo que echéis un vistazo, por ejemplo, a El Mundo Today, ¿vale?, porque está muy bien, ¿vale?, y realmente a mí me encanta, ¿vale? Son periódicos que publican noticias falsas, ¿vale?, de broma para hacer reír, ¿no? Por eso, cuidado con las noticias que os llegan de medios como estos, ¿vale? Vale. ¿Qué más cosas tenemos que ver? Pues, por ejemplo, tenemos que ver el tema de las cadenas de mensajes, ¿vale? Un momentito, ahí tenéis. Las cadenas de mensajes. Desde hace un tiempo, ¿de acuerdo?, como ya sabéis, ¿vale?, sobre todo a través de WhatsApp, ¿vale?, pues nos llegan de vez en cuando mensajes de noticias, avisos o sucesos que siempre acaban con un pásalo a todos tus contactos, ¿de acuerdo? Estas cadenas de mensajes suelen ser directamente falsas, ¿vale?, y deberíamos de tener en cuenta unas cosas. Primero, no hacer caso de su contenido y borrarlo directamente, ¿no? No reenviarlo a otras personas, ¿no?, y no realizar ninguna de las acciones que pueda proponer el mensaje, ¿vale? Desconfiar siempre de ese tipo de cosas. WhatsApp, ¿vale?, la propia WhatsApp, publicó 5 consejos para prevenir la programación de rumores y noticias falsas. Primero, nos dice WhatsApp, aprende a identificar los mensajes reenviados, ¿verdad? Cuando os reenvían un mensaje, ahora WhatsApp en la parte de arriba del mensaje pone reenviado o reenviado muchas veces, ¿vale? Cuando eso que pone reenviado muchas veces, ¿vale?, desconfía. Ojo con las fotos y los archivos multimedia, ¿no? Hay que tener cuidado con qué nos mandan, ¿de acuerdo?, y qué compartimos, ¿vale? Porque depende que sea, si lo compartimos, puede llegar a ser delito, depende de lo que sea, ¿de acuerdo? Tercero, presta atención a los mensajes que luzcan diferente, ¿vale? Pues así que vea que son diferentes a lo normal, ¿vale?, sospecha. Mantén al margen tus propios prejuicios. Bueno, pues lógicamente, ¿vale?, que los mantengas al margen. Quinto consejo que nos da WhatsApp, las noticias falsas suelen viralizarse, ¿de acuerdo? Pues eso, cuando os llega algo, una noticia que pone reenviada muchas veces, sospechad. Y por último, WhatsApp nos dice que corrobora la información con otras fuentes. Si te llega una noticia por WhatsApp, como hemos dicho antes, que vayas a Internet, a Google, a algún periódico que suelas consultar tú y lo compruebes, ¿de acuerdo? Eso. Y por último, pues eso, ¿vale? Simplemente deciros que mucho cuidado con lo que reenviamos o retuiteamos, ¿vale? Debemos de hacerlo con criterio. Bien. Y por último, lo que vamos a ver es el tema de una aplicación de Google, que es Google Fact Check, ¿vale? Os voy a poner por aquí. ¿Qué es esto? Ahí lo tenemos. Muy bien. Dada la proliferación, ¿vale?, que hay de las noticias falsas, Google ha lanzado una herramienta, ¿vale?, para poder comprobar la veracidad de esas noticias, ¿vale? Actualmente la página pues la tenéis en inglés, pero es muy fácil de utilizar, ¿de acuerdo? Yo lo he utilizado y es muy fácil, ¿vale? Podemos hacer, aunque esté en inglés, podemos hacer búsquedas en cualquier idioma, ¿vale? Las podéis hacer en castellano sin ningún problema, en castellano, en euskera, en lo que queráis. Simplemente, ¿vale?, pones el tema o la persona o el titular, ¿no?, se le da a buscar y te aparecerá un listado de noticias falsas sobre eso que has buscado,
¿verdad? Si lo que buscas aparece en el listado, quiere decir que la noticia será falsa, ¿vale? Es muy interesante la herramienta, ¿vale? Utilizarla. Es Google Fact Check, lo ponéis en Google, entráis y es muy sencillo de utilizar, ¿vale? Os recomiendo que ustedes simplemente como curiosidad, ¿vale? Utilizarlo porque está muy bien, ¿vale? Y así Google, pues eso, tiene un listado de fake news, ¿vale? De noticias falsas. Muy bien, otra herramienta más, ¿de acuerdo? Para luchar contra este tipo de fake news y de noticias falsas. Muy bien. Y luego, pues eso ya hay otra serie de empresas o de instituciones, ¿vale? Como Neutral y varias de esas que ya conoceréis, ¿de acuerdo? Que también pues sirven para eso, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo aquí os dejo la recomendación de Google Fact Check, ¿vale? Muy bien. Resumiendo. Bien. Primero, como estáis viendo ahí, ¿de acuerdo? El resumen que vamos a hacer aquí. Primero, hay que buscar cuál es la fuente original de la información, ¿no? Entonces, eso, ¿vale? Y comprobar, lógicamente, pues que se habla de la noticia en otros sitios, en otros periódicos, en otros medios digitales, ¿no? Segundo, hay que leer las noticias en profundidad, lógicamente. Los titulares pueden no corresponder con realmente lo sucedido, ¿vale? Tenemos que acostumbrarnos a no leer solo el titular, ¿no? A leer la noticia, lógicamente. Más consejos que podemos más resumiendo, ¿qué más cosas hemos visto? Pues que hay que comprobar la fecha de la noticia, ¿vale? Para estar seguros de que se habla de una noticia actual y no del pasado. Más cosas que hemos estado viendo, pues que hay que preguntarse si es algo que nos evoca sentimientos o nos llama a la acción, ¿no? Como hemos visto antes. ¿Qué más cosas hemos visto? El suceso descrito en la noticia es muy estrambótico, ¿de acuerdo? Pues tal vez nos encontraremos ante una sátira, ¿vale? Esos periódicos de broma, como el Mundo Today, ¿vale? Son periódicos de noticias que son falsas, ¿vale? Que son bromas. Y por último, ¿qué más hemos visto? Pues que los sucesos o noticias, ¿vale? Suelen aparecer, pues eso, en unos medios en concreto, no a través de cadenas de WhatsApp. ¿Vale? Cuidado con las cadenas de WhatsApp. Como dice ahí, hay que procurar, pues eso, no reenviar esas cadenas de WhatsApp. ¿Vale? Y además, ¿vale? Comentaros que, como he dicho antes, la BBC, ¿vale? Publicó los 9 pasos que debemos seguir para detectar una fake news, que serían los siguientes, que algunos ya los hemos visto, ¿vale? Primero, la BBC nos dice que lee la noticia entera y no solo el titular. Segundo, averigua la fuente. Tercero, busca el titular en Google, ¿vale? Cuarto, busca los datos que se citan, ¿vale? Busca los datos, a ver si esos datos que aparecen en la noticia, no sé cuántos millones de no sé qué, busca si ese dato es correcto. Verifica el contexto, ¿vale? Como hemos dicho antes, ese contexto, esa fecha, ¿vale? Hay que comprobar la fecha y buscarlo en Google. Pregúntale, por ejemplo, a quien te mandó la noticia, ¿vale? De quién ha recibido esa noticia, ¿vale? Si es de una cadena, que se le envía a otra persona, ¿de acuerdo? Preguntar de dónde ha recibido esa noticia en la persona que lo reenvía. Y también dicen que hay que verificar esa información en Google, ¿de acuerdo? El séptimo paso que nos dice la BBC, que recibiste una imagen que cuenta una historia, ¿vale? Pues puedes hacer una búsqueda inversa. ¿Qué es esto? Que si has recibido una foto, ¿vale? Ilustrando una noticia o a través de WhatsApp o lo que sea, puedes coger esa foto, ¿vale? Y a través de Google, ¿de acuerdo? Que se llama búsqueda inversa, ¿de acuerdo? Puedes subir esa foto al buscador de Google y que te busque Google dónde aparece esa foto, ¿de acuerdo? Si ves que esa foto pues es la ilustración de una noticia de hace 5 años, pues ya sabes que es falsa, que no es de ahora, ¿de acuerdo? La búsqueda inversa de Google. Bien. Recibiste, por ejemplo, un audio o un vídeo con alguna información, ¿vale? La BBC nos dice que tratemos de resumirlas en nuestra cabeza, ¿vale? Y buscarlas en Internet introduciendo las palabras clave, ¿vale? Para ver si eso que cuentan en el vídeo es cierto o no es cierto, ¿no? Y por último, la BBC nos dice que piensa en números, ¿vale? Dice, la noticia cita cifras de investigaciones o de otros datos, ¿de acuerdo? Que igual no te encajan, ¿vale? Pues si esos datos de investigaciones que te dice la noticia no te encajan, ¿vale? Búscalos en Google a ver si hay otros periódicos, ¿vale? Otros sitios en Internet que también reflejan esos datos o si esos datos son ciertos, ¿de acuerdo? Búscalos para ver si tienen sentido. Muy bien. Pues, ¿vale?
Ya hemos visto, ¿vale? Ahí hemos hablado un poco de cómo desmentir noticias falsas, consejos y pasos a seguir en las fake news, ¿no? Espero que os haya quedado más claro, ¿vale?, qué son las fake news y cómo actuar ante ellas. Y simplemente deciros por último, un momentito, ahí lo tenéis, ¿vale? Que pues eso, que muchas gracias a todos por estar ahí, ¿vale? Espero que os haya gustado. No os olvidéis de darle a me gusta a la charla, ¿vale? Suscribiros a nuestro canal y antes de acabar en la emisión que hemos hecho hoy, os invito a todos y todas a asistir a la próxima charla en directo, que será el próximo martes 20 de abril a las 7 de la tarde, sobre sincroniza tus contactos con Google, en euskera. Y el 22 será en castellano, a las 7 de la tarde. Además, si tenéis cualquier duda tecnológica, podéis hacer uso de nuestro servicio de tutorías tecnológicas con cita previa, que podéis pedir en vuestro centro Cafegonia más cercano, y lo podéis hacer a través de nuestra página web www.cafegonea.eu. Simplemente me despido y os espero en la siguiente, ¿de acuerdo? Así que, agur.